Muy buen día a todas y a todos. De verdad es un gusto estar aquí con una gran jurista que además se ha construido de formas bastante curiosas. Además, a pesar de que el tiempo nos va separando de repente, es una persona que quiero mucho y que de verdad considero no nada más como una gran abogada, sino como una gran mujer y sobre todo una gran amiga. Y esto espero que para quienes tengan la oportunidad de ver esta charla también la vean en un tema que es tan importante y que pues aquí mi querida Hortensia Galindo, pues, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día y cierre de semana? Y perdón por las prisas, pero de verdad, en marzo era importante hablar de este tema. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, muy bien. Primero, pues agradecerte la invitación a tener esta conversación contigo y la difusión que le haces a la plática. Este, pues todo muy tranquilo, estamos cerrando el mes, la semana y todo, ¿no? Entonces, pues si quieres, iniciamos. Sí, ya lista para vacaciones. Ahorita vamos a hablar de eso, porque creo que lo tenemos que ver desde el tema humano de ser mujer. Y precisamente hoy vamos a hablar del 8M o 8 de marzo, más allá del discurso y con un tema que además se dio esta semana lamentable, pareciera que se está haciendo cíclico en estas fechas, con misoginia digital, adolescencia y prevención, en donde pues abusando de la amistad y de tus grandes capacidades, pues precisamente quise pues abordar este tema porque creo que uno de los puntos más importantes, no para resolver problemas, porque a veces tratamos de definir todo como problemas, pero es más bien ir enfocando en esta transición que estamos teniendo como sociedad. Y si me permites, pues leo tu semblanza curricular. Además, me vas a colgar por esto, pero además tienes una gran tradición jurídica. Esto es algo que poco comenta Orte con su papá, que es un gran constitucionalista y administrativista, pero que lo bonito de estos casos es cuando, independientemente de la rebeldía, que yo me identifico contigo, yo no quería ser abogado por presiones ahí de a veces de familia, pero que a la larga te vas dando cuenta que es con tu esencia y tú fluyes muy bien con el ámbito jurídico, como podremos ver en esta semblanza. Es abogada con 12 años de experiencia, especializada en Derecho Administrativo, Laboral, Corporativo y Empresarial. Participó como fundadora de la Asociación Civil Redafem, dedicada a la promoción de derechos e igualdad de género en representación de mujeres y menores en situación de violencia. Ha colaborado en el H Ayuntamiento de Metepec, en el Instituto Municipal de la Mujer y el Consejo Estatal de la Mujer mediante el programa InMujeres. Se desempeña en la Secretaría del Trabajo como dictaminadora especializada en análisis jurídico y pues precisamente en el ámbito curricular, no solamente es licenciada en Derecho en general, es una verdadera especialista en violencia de género, porque cuenta con la especialidad en violencia de género, políticas públicas y maestría en Derecho con área terminal en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Orgullosamente, esto también yo lo señalo, que es algo que yo traigo y es un perfil orientado a la defensa de derechos humanos, política pública de género y asesoría jurídica empresarial. En ese sentido, Orte, yo aquí son de las charlas en donde me quedaré más callado de lo que quisiera. No por el hecho de sacarle ahí el tema, sino por escucharte y escuchar esa vivencia de primera mano, como de, cuéntame, antes de entrar en el tema de adolescencia, que es importante y que no se está viendo, mucho se asocia hacia la violencia digital, muchos se asocia al ámbito inclusive de la violencia de las redes, pero el fenómeno es más profundo y es un problema de género que creo que va, pero antes de entrar en ese punto especializado del mundo de lo que está pasando con los denominados INCES y la separación de géneros, cuéntame tú ahorita en tu contexto como mujer y como abogada, que además continuamente apoyas no nada más la causa, porque apoyar la causa es en muchos aspectos, es muchas vertientes, pero que apoyas directamente a mujeres en situación de violencia. Antes de entrar en ese tramo, ¿cuál es tu percepción de ser mujer hoy en México, en el Estado de México, en Toluca, y bajo pues precisamente más antes de hablar de feminismo, precisamente de esta
corriente de lo que es el Día Internacional de la Mujer, que precisamente conlleva pues todo este proceso, no solamente de disminuir o eventualmente neutralizar desigualdades, sino precisamente en este contexto de deconstruirnos. Como Dot, como Hortensia, ¿qué es ser mujer en este entorno? Y además, siendo mamá, servidora pública, en ese sentido, activista, abogada, asesora, ¿cómo percibes el entorno para la mujer en la actualidad? ¿Realmente hemos avanzado o estamos normalizando pues este discurso político nada más de la mujer? Cuéntame cuál es tu percepción. Gracias. Pues bueno, antes que nada quiero como compartir un poco que mi posición personal en definitiva es en un puesto privilegiado porque estoy, bueno, vivo en una ciudad, un contexto urbanizado. Esto importa, sí, muchísimo. Tuve la posibilidad de estudiar una carrera, estudiar en la universidad. Tuve también la posibilidad de estudiar posgrados, tengo el apoyo de una familia y pues bueno, toda una situación, un contexto que está en torno de mi persona que me ha permitido desarrollarme en gran medida, ¿no? He podido explotar un poco mi potencial ahí, pero pues no es la situación común, ¿no? O sea, y a pesar de esto, la realidad es que es bastante, bastante complejo. Nunca me he puesto en una posición o no me he visualizado a mí misma en una situación como una víctima o que he sido lastimada, ni siquiera por la estructura social. Siempre he sido un poco rebelde, eso sí. Entonces, no, porque obviamente, bueno, siempre ha quedado muy claro que hoy siempre he manifestado muy puntualmente mis inconformidades. Y pues bueno, ¿no? Pero sí es muy complejo porque en la propia universidad el transitar, el ir, el movilizarte en una ciudad que te permite pues el tránsito, ¿no? Porque hay transporte público, porque hoy tenemos Uber, porque puedes tener coche, porque hoy yo soy de las mujeres que ya pueden manejar, que no, no es como que mi abuela, ¿no? Que no podía tener su propio coche y cosas por el estilo. Aún así es complejo, ¿sabes? Mi nivel de escolaridad ha permitido que yo me pueda desarrollar en algo muy específico y en cosas como en derechos humanos, trabajo con el sector empresarial y aún así, aún cuando tienes un grado académico superior a los demás colaboradores, eso no te da el mismo empuje que le puede dar a otra persona. Claro que no es admitido, ¿sabes? O sea, no es como que entre compañeros podamos decir, sí, es cierto que tiene mayor nivel académico. Sí, y nosotros, por ejemplo, pues donde estamos, no hay ni siquiera una jefatura ocupada por una mujer, ¿no? Ni una. Todas las jefaturas son ocupadas por hombres, todos son mayores. Soy parte del personal más joven en las instituciones en las que generalmente he estado. eh, y aún así hay como ¿cómo decirlo? Como un rechazo a que tengas la capacidad de desempeñarte. Sí estás para hacer como toda la consulta, como todo el trabajo, pero no para ocupar puestos de un mando alto, ¿no? Sí eres personal de confianza, pero no vas a ocupar puestos como en titularidades. Esto sí sigue siendo una realidad. Sí tuve varias experiencias y tal vez no desde un punto tan consciente. Tuve hace unos años un jefe, no lo sigo incluso y fue muy marcada porque incluso daba risa, ¿no? Estaba embarazada de mi hija la menor y pues siempre que había como temas de ir a la procuraduría y demás, se apoyaba en mí. Tenía mucha confianza en ese sentido en mí, ¿no? Como en la parte profesional, sí, claro, te va, ¿no? A pesar de que habíamos varias personas aquí que éramos abogados, era como, vamos, Orte, acompáñame, dime si sí, si no, todo. Y esa vez estaba muy embarazada y esta fue su frase, ¿no? Se paró atrás, íbamos saliendo justo del edificio, que volteó y me dijo, no, es que Orte está demasiado embarazada, ¿no? O sea, su frase fue esa, ¿no? Y yo como que ni siquiera como que la entendía, ¿no? Así, o sea, claro, ¿no? Tengo 8 meses de embarazo, o sea, estoy embarazada desde hace 8 meses, ¿no? ¿Qué te cambia hoy? Y tal vez él lo hizo como un poco como me costó entenderlo en ese momento porque fue muy rápido y me dijo, te regresas. O sea, me regresó, no tal cual. Entonces, pues dije, ¿qué pasa, no? O sea,
como que hago ejercicio, corro, o sea, no, físicamente soy una persona sana, soy muy activa, no he tenido ningún problema en mi embarazo. Vamos, no es que ya esté ahí naciendo niña, ¿no? Se está atravesando, nada, ¿no? Pero fue como, no, es que estás muy... Y después hizo una explicación él, ¿no? Como, es que como ella está muy embarazada, nos va a poner atención al tema que tenemos que atender, porque ella está embarazada. Entonces, como que continúa con ese tema, ¿no? Y yo, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Y la verdad es que era una persona que depositaba mucha confianza en mí, pero pues, y fue chistoso, pero hasta la fecha sigo como de, ¿qué te hace pensar eso, no? Si tú lo comentas con tus compañeros, te van a decir que no es cierto. Hay una negación muy, muy, muy cañona aún, a pesar de todas las pláticas, de todo lo que se ha dicho, hecho y demás, en que hay una segregación para las mujeres en su desarrollo profesional, incluso la brecha salarial, aunque es un tema que está ahí, ¿no? Hay estadística, sigue siendo algo que se niega, ¿no? O sea, no es cierto que ganas menos por ser mujer, pues no me dices que por ser mujer, pero sí porque estoy embarazada, sí porque voy a pedir permisos para maternar, sí porque tengo que irme a mi casa, sí porque voy a tener emergencias, o sea, sí por todo lo que implica ser mujer, ¿no? Entonces, esto sigue siendo una realidad muy dura. Si la brecha salarial va del 25 al 40%, pues está muy claro, ¿no? Es una forma muy precisa de materializar esta distinción, esta falta de oportunidades que sí se siguen haciendo para las mujeres. Entonces, pero la negación para mí viene pues desde que hay un tema de violencia y la violencia lo que causa es dar un privilegio al grupo que está ejerciendo la violencia. Entonces, ahí viene la complejidad de admitirlo y de modificarlo, ¿no? En el sector empresarial, de manera, cuando trabajas en privado y no a través de una institución, siguen ocupando muchos espacios en los que las mujeres no tienen tanta presencia. O sea, si tú te reúnes con sindicatos, tú vas a ver el 5% de mujeres, líderes sindicales, líderes, ¿no? Estás hablando de grupos que representan poder en los sindicatos, los son los sindicatos, y ves un 5% de mujeres. En las reuniones y demás, son muy pocos los puestos que están ocupados por mujeres. Sin embargo, tú buscas un nivel de profesionalización y actualmente las mujeres ocupan más de la mitad, ¿no? En las universidades, de los espacios en las universidades. No es una falta de que nosotras aún no tengamos el conocimiento o los instrumentos y ni siquiera la práctica. Es que aún no se han abierto real estos espacios para nosotras, ¿no? Y pues todo esto se traslada en cada uno de los espacios en los que te muevas, ¿no? Te vas a maternar y es muy complicado porque ah, hoy las mujeres están con una consigna de hacernos empoderadas, pero para mí ha sido más bien una forma de decir cómo se está haciendo como un instrumento a las mujeres para seguir siendo vulneradas, porque esa es la realidad, ¿no? Te dicen, sí, trabajas durísimo. Vemos a muchas, tengo compañeras de la universidad que ocupan hoy puestos importantes en el Poder Judicial, en el Legislativo, etc., pero están con una sobrecarga, ¿no? Exhaustiva, porque estás haciendo este trabajo profesional, pero además estás haciendo el trabajo como de mamá y además estás haciendo el trabajo de compañera, del hogar, de cuidados, y demás, ¿no? Por ahí el número me parece que a la semana las mujeres hacen como 9 horas más que los hombres en cuidados, ¿no? Cuidados de la familia y demás. Y 8.3 horas a la semana más en actividades del hogar, ¿no? De limpieza, comida y demás. Si tú sumas esto, son como 17 horas y pico cada semana que las mujeres están trabajando más sin remuneración, ¿no? Esto que es, si nosotros estamos hablando de un proyecto legislativo que para dentro de 4 años va a hablar de una jornada de 40 horas semanales, y tú estás diciendo que una mujer trabaja 17, casi 18 horas semanales en casa sin paga más que un hombre, pues vamos, te estás echando media jornada, ¿no? Cada semana. Entonces estás trabajando casi una jornada y media más que cualquier hombre. Eso claramente te deja agotada. Esto no se está admitiendo, pero estamos agotadísimos, ¿no? Porque el entorno no nos está apoyando a que tú puedas desarrollarte profesionalmente y que tú puedas cuidar de las infancias. Y esto es algo súper básico, porque se dice que para maternar se necesita una tribu.
y la tribu pues somos todos y todas, ¿no? Entonces, se supone que debería haber un apoyo que permita crear un equilibrio de una mejor manera. Y no hemos avanzado mucho ahí, ¿eh? No, de hecho, Hace muy poco. El cambio, perdón, para mí el cambio ha sido ajá. que nosotras hemos obligado a incluirnos en otros espacios, pero no se ha buscado o no se ha logrado un soporte para que esto no sea a costa de la salud emocional y física de las mujeres. Sí, no, no, creo que ahorita acabas de señalar un panorama muy completo y que además a veces se pierde en el discurso político, ¿no? Se pierde en el discurso político de que es más, se confunde mucho, se mezcla lo que es el 8 de marzo con el 25 de noviembre para el día para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y eventualmente no perdemos de vista, y perdón por señalar, no porque se duplique la fecha, es de que si bien el 8M es el espectro amplio, lo cierto es de que gran parte de lo que viven las mujeres por esta estructura general es violencia y que es directa e indirecta y que además no solamente vemos, sino que normalizamos. Digo, para la muestra está, ahorita que está en tendencia la versión de la oficina en México, de que precisamente uno de los capítulos que hace referencia a este entorno del acoso, genera una inquietud bastante relevante. ¿Hasta qué punto eso que causa risa y que eventualmente esa comedia que tendría por objeto romper con lo que son también estos esquemas, no sé hasta qué punto es simplemente un fenómeno que afirma el machismo y el patriarcado, y por otra parte no sé hasta qué punto pues también logra visibilizarlo. En ese contexto, Orte, sobre todo para poder transitar hacia este escenario de que tú bien lo señalas, ¿no? Porque no se trata ni siquiera de una condición biológica que te represente debilidad, ¿no? Sino representa esta estructura general. ¿Y por qué digo el tema de debilidad? Porque de ninguna forma es. Pero también es cierto que, pues, estas diferencias de género deben de establecer medidas diferenciadas, sobre todo considerando el contexto de lo que implica ser mujer, ¿no? Porque ya el ser mujer ya habla de un escenario que tiene que ser visto de distintas formas, desde el punto de los propios techos de cristal que como género traen, que como aquellos como sociedad nosotros vamos viendo. Entonces, precisamente transitando este punto, ¿hasta qué momento? Y que creo que esa radiografía, a pesar de que la das muy profesional, pues nos habla de una realidad, pues que en pleno 2026 no hemos avanzado mucho, ¿no? Más bien seguimos normalizando pues estas desigualdades, y precisamente en ese contexto nos podrías compartir para empezar a entender un poquito cuál es el motivo de la corriente, pues precisamente del 8M, qué es la misoginia, cómo lograr empezar a identificar pues estos patrones que nosotros normalizamos y que inclusive van en el lenguaje. O sea, incluso ahorita en esta charla, o sea, por más que yo trate de señalar varios aspectos, a veces el tratar con la propiedad que eso implica, no porque sean temas duros, que a veces es lo que nos mantiene, pero sí sigue siendo un tema complicado, inclusive no solamente para hombres, sino para mujeres. Entonces, en ese sentido, nos puedes compartir a lo mejor un poquito del escenario de lo que implican estas desigualdades y sobre todo también en este escenario de violencia, porque pues, insisto, también me acuerdo de que apenas este concepto de sororidad es criticado por muchas personas. ¿Nos podrías dar un poquito el contexto de por qué sí importa, en no nada más dejarlo en el marco de un día, sino empezar a hablar sobre el tema, ¿no? Porque imagínate, si tú eres especializada en el tema y tu servidor medio en el ámbito de privacidad trata de abordar, aún así nos resulta difícil para personas normales como tú, porque además hablaste claramente es lo que es tu privilegio, ¿no? Y esto es importante señalarlo, no por un tema ahí clasista, sino por un tema real de lo que representa esta desigualdad y esta, perdón que lo denomine así, pero desventaja social por ser mujer, por el contexto existente. Claro, sí, es básico lo que mencionas
Y pues bueno, primero habría que iniciar precisando que hay una violencia. El 8 de marzo tiene como finalidad eh, hacernos voltear a ver la violencia que hay contra las mujeres, ¿no? Esa es la finalidad del 8 de marzo. Se habla mucho de que no es únicamente, no es una celebración que se hace el 8 de marzo, ¿no? Por ahí hay como que mucho debate porque hay personas que quieren mandar ramos de flores y felicitaciones y postear felicidades a todas las mujeres. Y no es un tema para felicitar, no es una celebración, es una conmemoración que se hace, pero hay una ruta de trabajo y de eso se trata el 8 de marzo, ¿no? De volver a hacer a retomar todas las ideas, ver qué se está haciendo, qué nos está fallando y seguir trabajando, ¿no? Esa es la naturaleza del 8 de marzo, no una celebración. No es una fecha para poner en el calendario y que mandemos aplausos a todas las mujeres, ¿no? Porque es sobre un trabajo que se está haciendo para luchar por los derechos de las mujeres. Y pues bueno, lo que nos hace mirar el 8 de marzo es que sigue existiendo una violencia. Hay que destacar que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Claramente la violencia como más fácil de identificar es la violencia psicológica porque deja rastros, ¿no? O sea, tú ves a alguien con un ojo morado y dices, claro que alguien le pegó, ¿no te parece bien lógico? Pero hay otros tipos de violencia que no son tan perceptibles, por lo menos no en un primer contacto, pero que sí es importante que empecemos a identificarlos para después reconocerlos y trabajarlos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tener como claros estos conceptos. Hay tipos de violencia como la violencia psicológica, que pues bueno, es como un poco entendible, ¿no? Que hay una afectación en tu psique, en tus emociones y que te puede mover. Es muy importante porque a través de este tipo de violencia tú puedes tener una manipulación sobre la persona, ¿no? Hay violencia económica, hay violencia sexual, hay violencia patrimonial, y son los que están los tipos de violencia que están reconocidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ejemplo, la violencia patrimonial suele no ser como tan reconocida, ni siquiera es como que la que más se pelea, ¿no? No, dices, me está violentando a través de mi patrimonio, pero existe. ¿Y qué pasa? Pues que a ti te deja en un estado súper vulnerable, ¿no? Todos estos tipos de violencia obviamente pueden tener niveles que escalan. Ajá. Y pues bueno, hay también modalidades en las que se ejerce la violencia. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Pues que si nosotros vamos identificando que existe una violencia sexual, que existe una violencia psicológica y que existen niveles, tú puedes darte cuenta y que una simple frase, una expresión, por sencilla, por básica que la puedas encontrar, porque la tengas ya naturalizada en un contexto de un lenguaje cotidiano, es y puede ser muy violento para una persona y puedes causar pues un efecto de un daño en esa persona muy grave, ¿no? Y algo también súper relevante es pues que la violencia va en escalada. Entonces, cuando tú no pones un límite a un nivel de violencia súper bajo, como decirle a alguien, qué fea te ves, de broma, ¿no? ¿No? En la secundaria, ¿no? En cualquier contexto, eh, y lo permites y se va permitiendo y no hay como un alto, como una manifestación de me estás lastimando, me estás causando un daño, pues esto va a seguir escalando hasta el punto en el que pueda convertirse en una violencia sexual, que se pueda convertir en una violencia física, ¿no? Esto es como algo que pasa comúnmente. Y pues bueno, el 8 de marzo no solamente es una consigna, es un mes que nos invita, se dice el 8 de marzo porque así se estableció, pero es un mes que nos invita a una reflexión, ¿no? Porque nosotros hablamos de que ya se ha avanzado muchísimo, pero porque se han hecho modificaciones legales, porque hay un Instituto de la Mujer nacional en cada entidad federativa, en muchos municipios, pero ¿qué es lo que realmente se busca? Pues lo que realmente se busca es una igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues no que solo esté plasmando en un marco de legalidad que las mujeres tienen derecho a la igualdad, que las mujeres tienen derecho a recibir un salario igual. Quiere decir, y lo que se busca es que se puede ejercer ese derecho, que exista en la práctica, ¿no?
que no solo digamos que tú puedes caminar libremente, no, o sea, que real puedas caminar, que no salgas a correr a las 5 de la mañana y que vayas con todo el pánico porque no sabes si te va siguiendo el hombre que viene atrás de ti o si también está entrenando para su maratón, ¿no? Es eso lo que se está buscando. Entonces, el 8 de marzo, pues bueno, transita por una serie de sucesos que no fue un solo año, fueron varios años, ¿no? Que estuvieron acá. Hay un marco de historia que viene desde 1800, ¿no? Que tiene que ver con protestas de trabajadoras. Ajá. ¿Por qué? Porque se empiezan a incluir a las mujeres en momentos posguerra en el ámbito laboral, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que desde entonces no se tienen los mismos derechos laborales. Empieza a haber una serie de protestas que, bueno, se van escalando. Por ahí Clara Zetkin hace una invitación a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. No hay una fecha específica, pero ella es importante porque se trata de visualizar. Por eso se estaba buscando como el establecimiento de una fecha, porque era como visualizar y que se visibilizar que para todos la importancia de las condiciones sobre las que las mujeres estaban trabajando y sobre todo viviendo, ¿no? Y después hasta 1975 la ONU determina pues que ya se va a conmemorar en esta fecha. Y pues bueno, eso es lo que sucede y es la razón por la que se busca dejar de decir que felicidades por ser el Día de la Mujer, ¿no? Porque en realidad es como una serie de sucesos que permitieron el reconocimiento de las condiciones en las que estaban transitando las mujeres. Es eso por lo que se busca, ¿no? Y pues bueno, hoy actualmente podemos ver que siguen existiendo estos tipos de violencia. Hace rato habías comentado, ¿no? Que había violencias como directas, indirectas y demás. Johan Galtung por ahí hace como un esquema de la violencia que a mí me parece muy interesante porque determina la violencia cultural y la violencia estructural. La aportación que él tiene es esto, ¿no? La violencia cultural se refiere más que nada a temas de ideología, de lenguaje, nuestro arte y medios que legitiman y normalizan tipos de violencia, ¿no? Porque es un ejercicio cotidiano y que no se cuestiona. Es como nosotros estamos viviendo al día aquí como mexicanos, ¿no? Y justo hasta nos reconocemos de nuestro folclore y nuestra cultura, sí lo nombramos y sí lo sabemos. Acá muchas veces cuando se trata de desconocer un ejercicio simple de violencia, te puedo decir ejemplos que lo pueden ahí como comparar justo en el tema cultural, ¿no? Que dicen, es que los hombres somos así, o es que las mujeres deberían, y así se justifica, ¿no? Por ejercicios simples de cultura. Pero es tan sencillo como que tú te cambias hasta de estado, no necesitas irte a otro país, y es bien diferente, ¿no? Que dice, oye, es que las mujeres caminan del lado izquierdo, no, pero acá caminan del lado derecho. Entonces, ¿qué notas ahí? Pues que no es un hecho que debería de ser siempre así. O sea, sí se puede modificar. O sea, tú lo haces porque tu cultura así te lo determina, ¿no? Y pues bueno, la violencia estructural, pues es como también es ese constructo que tú haces y que te queda como invisible para mantener esta estructura de violencia cultural, ¿no? Y no te sales de esa casilla, pues porque toda justa la estructura te mueve hacia esa parte. Cuando yo me refería justo a mi posición como un poco privilegiada, pues era justo esto, ¿no? Porque la estructura pues te encasilla en un espacio pues a veces de desigualdad, de pobreza, de represión, falta de acceso a derechos básicos y satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Que son tus derechos humanos. Entonces, cuando tú tienes una situación así, pues es complicado moverte porque es muy sencillo decir, ¿no? Es como el típico, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Claro, o sea, pero si tú no tuvieras la tarjeta de crédito de tu papá o el carro que te regaló tu papá y tuvieras aún así que irte a la escuela que te queda 3 horas caminando, pues vamos a ver a qué semestre llegas, ¿no? O sea, hay Así. cosas que suenan fáciles, no las ponen en la práctica y hay que reconocerlas y admitirlas y adquirir una responsabilidad social sobre esto, ¿no? Entonces, si tú estás en esta posición, pues bueno, es diferente para ti, pero la estructura obedece siempre a beneficiar a alguien que ya está beneficiado, no a quien no lo está. En este caso, pues hablamos de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con la estructura? Pues es lo que te comentaba, ¿no? Con la violencia estructural. Am, Tú estás diciendo cómo yo podría interrumpir mi vida como mujer para poder ser yo solo otra.
¿no? O sea, yo no puedo llegar a una oficina y decir, solo soy Hortensia. O sea, mi Ujú. teléfono va a sonar, la escuela de mis hijos va a estar ahí, el horario impuesto para dar lactancia a tus hijos está ahí, ¿no? O sea, hay cosas de estructura que no puedes mover, ¿no? Y que creo que aquí has sido muy clara, sobre todo en demostrar que las desigualdades se mantienen y que precisamente cuando se habla de igualdad sustantiva, no solamente es condiciones parejas, sino que también requieres condiciones diferenciadas para superar esas barreras que evidentemente suceden, ¿no? Y que creo que todas y todos vivimos desde nuestros propios amigos. No es lo mismo cuando éramos jóvenes o adolescentes, ahorita en donde pues esas personas que antes eran muy abiertas, que opinaban, etcétera, hoy en día por el simple hecho de estar casadas, por el simple hecho de estar, ha cambiado su estructura de vida. ¿No crees? Sí, sí pasa. Sí pasa, no, y a todas y a todos, y esto es curioso, incluso yo le agradezco, además de que te agradezco a ti, de que ya llevamos esta media hora y se va rapidísimo, ya estamos a la mitad, y antes de transitar hacia el ámbito que creo que también tenemos que empezar a voltear, porque evidentemente como adultas, adultos, adultes, entramos en un contexto de que no logramos identificar claramente ni qué buscamos y hacia dónde lo hacemos, y por eso es tan importante la lucha. Creo que en el sentido personal es donde tenemos más aspectos, ¿no? Digo, a mí me tocó vivirlo y lo agradezco también a una gran amiga que pues un proceso de divorcio no es fácil para cualquiera de las partes, ¿no? Sin embargo, en ese proceso surgen posiciones encontradas que podrían parecer posiciones, y lo quiero tomar como referencia para empezar a pasar al ámbito adolescente, en donde pareciera que estos mecanismos de igualdad sustantiva nos confrontan, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente es falso, ¿no? Y lo que me hizo ver esta amiga de la cual soy su fan como el tuyo, ¿no? Yo soy fan de muchas personas. Y me hizo ver en ese sentido lo que yo pensaba que eran desigualdades hacia el hombre, porque eso sí, vemos afectados nuestros privilegios como hombres y ya también nos ponemos a chillar, ¿no? Y precisamente Mm. fue donde me hizo darme cuenta de que muchos de esos aspectos también eran parte de ese machismo y ese patriarcado que se daba en el marco de un proceso, ¿no? Yo sé que tú eres muy equilibrada en ese sentido y también le tundes fuerte en ciertos aspectos hacia ciertos extremos, pero ahí es donde yo viví en carne propia el hecho de que efectivamente, ¿no? Lo que nosotros de repente como hombres vemos como una afectación a nuestra esfera, pues también es esa afectación más que a la esfera, al privilegio, ¿no? Y que es ahí donde también como hombres tenemos que darnos cuenta que estos mecanismos son distintos, ¿no? Por esta simple posición de que tú dices, ¿no? Llegando siendo orte, pues ya tienes una circunstancia diferenciada a la que tiene otra persona y que lo vemos en cuestiones fácticas. Podrá ser que a lo mejor bajo un tabulador, hombres y mujeres ganen o ganemos lo mismo. El tema es realmente eres considerada para ir escalando en la posición, a pesar de que esto, ¿cómo se llama? De que esta posición no te diferencia ni en decisiones, ni en resultados, y que además forma parte de yo diría, de varios aspectos tóxicos que no son una cuestión de género, sino como humanidad y como personas, de no saber gestionar el trabajo, de no saber gestionar la productividad, de no saber gestionar la competencia, y que esto viene magnificándose en el caso de las mujeres. Ahora, precisamente para saltar este punto, perdón por el breviario, porque fue mi confesión, pero esta confesión de que pues nosotros mismos en nuestras actitudes, sobre todo como hombres también, como hombres y como mujeres, pero particularmente yo hablo desde el punto de género, debemos de ser un poco más sensibles y un poco más humildes frente al fenómeno, precisamente para tratar de adentrarnos más de estos aspectos que efectivamente también forman parte de estos escenarios de poder desigual y de privilegios. Sin embargo, hay quienes, sobre todo en el marco de las marchas, refieren que pues son extremos del feminismo, que el feminismo nos está separando, y ojo, obviamente me queda claro que es falso completamente, y que precisamente el caso de la protesta, tú con argumentos técnicos acabas de dar claridad de por qué es importante también la protesta y esta visión.
educación, pero a mí me preocupa este escenario que si nosotros como personas adultas no logramos identificar, no logramos deconstruir, qué es lo que está pasando a nivel infantil, a nivel adolescente, ¿no? Porque este mismo escenario se ha ido empezando a dibujar en lo que hace estos escenarios de violencia incels, ¿no? En el punto de que desde una perspectiva tóxica, de masculinidad tóxica, hay quienes desarrollan que bajo esta ley de Pareto, que el 80% de las mujeres se van con el 20% de los hombres y que la mayoría de ellos, pues no es de que no quieran tener una relación, sino que son rechazados por las mujeres y que esto depende de todo lo que son las nuevos pensamientos. Creo que más bien lo que mueve mucho a ambos sexos es el miedo, ¿no? Y sobre todo después de querer tener una relación y que posiblemente esto se está traduciendo a las infancias. Antes de entrar al tema de infancias, tú y yo somos madre y padre de hijos en diversas edades, cruzando adolescencia, algunos no. Pero, ¿cuál es tu perspectiva en torno a este punto? ¿Realmente el feminismo es tóxico? O sea, yo sé que pueden haber posiciones encontradas, pero ¿realmente crees que el feminismo hace daño? Y creo que es un mito que hay que romper, ¿no? A ver, cuéntame. Ahí va la bola. No, es un rotundo no. No, mira, el feminismo no le hace daño a nadie. Hay obviamente todo un discurso y se robustece o intenta robustecerse ese discurso cada vez, cada marcha, porque pues las marchas son pues caóticas, ¿no? Pero esa es su esencia, ¿no? Y esa es la intención de, ¿no? O sea, porque hay que llamar la atención, es necesario llamar la atención. Entonces, estoy a favor de las marchas. Obviamente hay muchos comentarios de los negocios que culpa tienen, me rayaron mi pared, me poncharon mis llantas del coche. A veces ni siquiera son las personas de las marchas, ¿no? O sea, eh, información directa de los contingentes de las feministas que sí fueron a las marchas, ni siquiera pasamos por ahí, ¿no? Muchas veces. Obviamente es muy complicado estar diciendo a todo el mundo, no fueron ellas, no fueron ellas, no fueron ellas. Simplemente pasó y pasó en el contexto de la marcha. Obviamente se lo van a adjudicar a la marcha. Pero en sí las feministas no están dañando a nadie, ¿no? Ni hoy ni nunca. Al contrario, todas las personas que somos feministas hemos tratado de apoyar y ayudar al sector vulnerable, ¿no? No hacemos, hay un reclamo de por qué entonces no pelean por los derechos de los hombres. Pues porque el movimiento no busca eso, o sea, no es ese el énfasis que se le da al movimiento, es simple, ¿no? O sea, es si tú ves un movimiento de, no sé, ¿no? De alguna persona que está en la lucha de los derechos de los migrantes, no vas a llegar como feminista a reclamar por qué no está viendo por las mujeres, porque esa no es su consigna, ¿no? Es ahí por ahí, para mí, también un grave error o un punto que siempre quieren estar poniendo sobre las marchas feministas, sobre los grupos feministas, no es nuestra consigna. O sea, claro, yo puedo tener 10 consignas, ¿no? Pero eso es mi consigna y es sobre el feminismo y sobre el feminismo voy a trabajar y eso es lo que voy a apoyar y ahí le voy a aportar. Si quieres buscar otra, puedes buscarla y puedes marchar tú las veces que quieras y puedes buscar una fecha especial para esa marcha, ¿no? Y pues bueno, teniendo claro esto, el movimiento feminista ha aportado bastante, bastante a hombres y a mujeres. O sea, buscamos el beneficio social. No es solo un beneficio para mujeres, aunque así se ha querido ver, porque obviamente el sector más desfavorecido pues, han sido las mujeres, ¿no? O el más vulnerado y el más maltratado, sí, han sido las mujeres. Históricamente ha sido así. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, el hecho, hay muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que puedas tener una cuenta de crédito, el hecho de que puedas poner una auto a tu nombre, el hecho de que puedas poner una casa a tu nombre, que no tengas que pedir el permiso de tu papá, de tu esposo para ir a abrir una cuenta al banco, de que puedas tú firmar un cheque, de que puedas ir a la universidad, de que puedas caminar en la calle, de que puedas hacer un chorro de cosas, todo eso se lo debemos al movimiento feminista, ¿no? Entonces, pues jamás has escuchado que el movimiento feminista, ni vas a escucharlo, busque dañar, nunca has hecho una marcha para, no sé, quemar hombres, ¿no? O sea, sí, o sea, porque a veces, como que sí, dices, somos bien dramáticos, jamás ha hecho una marcha por feministas que digan, casen y traigan todas a sus esposos, los vamos a quemar. O sea, no Ujú. pasa eso. Esta no es la búsqueda. La búsqueda es una igualdad sustantiva de derechos.
hay movimientos, ¿no? Feministas más radicales. Yo soy feminista y creo que ni siquiera por ahí, no sé, de pronto me dicen así como que, ¿y cuándo te vas a pintar el cabello verde y como súper corto? O sea, no, no es eso, ¿no? Eso es como solo un estilo, pero no es eso lo que te hace feminista. Es una forma de pensar que se basa en que quieres ejercer tus derechos, ¿no? Pero creo que Entonces, no, no. no pretendo interrumpirte, pero en ese punto no podría ser parte, yo creo que para nosotros quienes no entendemos que esa es la base de la sororidad, que creo que una causa que como mujer si tienes que defender o que sería sugerible defender desde el principio es ser feminista. ¿Qué opinas sobre eso? Lo digo sobre todo por el hecho de que vamos a entrar con el tema de adolescencia, ¿no? Que es la parte fuerte, ¿no? Pues mira, creo que se le ha adjudicado al movimiento feminista como que muchos daños sociales, supuestamente, por ejemplo, sí hay una tendencia a no casarte tan joven, ha disminuido el número de parejas que buscan casarse, ha disminuido el número de mujeres que buscan tener hijos, pero no lo puedes culpar, no puedes culpar al feminismo por eso, ¿no? Era lo que te decía hace rato. Si yo quiero, a veces ni siquiera es que no quieras tener hijos, es que no tienes el entorno necesario para tenerlos. Entonces, ¿qué hay? Pues una conciencia sobre eso. Eso sí ha hecho el feminismo, ha creado una gran conciencia en las mujeres. Entonces, ¿qué pasa si yo soy consciente de cómo es mi entorno, de cómo va a ser la vida, de las posibilidades reales que tengo y de las necesidades que tengo para vivir bien? ¿Qué hago? Pues un ejercicio en el que digo, sí quiero ser mamá, pero no va a tener el dinero suficiente para mantener a una persona yo sola. ¿Cuál es el contexto? En México, un montón de mujeres maternan solas, sin apoyo de presencia ni apoyo económico del papá de tu hijo o hija, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión? No tengo hijos. Pero esto no es por el feminismo, esto es porque ya hay una estructura así y el feminismo es lo único que viene a decirte, oye, reflexiónalo, piénsalo, decide. Eso sí nos ha dado el feminismo. Ese es el real empoderamiento que te ha dado, ¿no? O puede ser decidir, ¿sabes qué? Yo asumo las consecuencias, yo sé que me voy a casar, sé que hay un marco legal en el que el patrimonio que se forme en esta familia también me pertenece y lo puedo exigir. Y, y así vas, ¿no? Tomando las decisiones. Eso se ha hecho el feminismo, permitirnos tomar decisiones más conscientes y más, ah, pues, con más información, ¿no? Eso es lo que nos ha aportado. Y si en consecuencia se han quedado solos más hombres, ¿no? Si les hay más divorcios, si están solteros, pues bueno, la realidad es que creo que tiene que ver más con su actitud Ya que extrañaba con ese la Horacio. del feminismo, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, dices, ay, ¿por qué me pide el divorcio esta señora? Ah, es que no, vas a escuchar mucho que dicen, es que desde que trabajan ya se siente, o sea, claro, pero no es porque trabajo, es porque tú siempre has tenido una actitud nefasta, pero hoy sí tengo la posibilidad de rentar una casa para mí, para mis hijos, ¿no? O para mí sola, como vivas. Ujú. Entonces, no es culpa del feminismo, es que no, era lo que decíamos, no había un cambio de actitud, ¿no? Entonces, si tú dices, ok, típico, ¿no? Últimamente es 50-50, ok, sin problema, ¿no? Pero 50-50 lavas el baño, 50-50 doblas la ropa y 50-50 cocina. No es que yo no quiero nada de eso. Ok, entonces yo tampoco te voy a dar 50-50, ¿no? Hoy muchos hombres se están reclamando justo como que eso aparte y dicen, no, es que quieren igual. No, sí, claro, pero en todos los sentidos, ¿no? Entonces ahí es donde viene la fricción, porque hay una oposición a esto, ¿no? Pero no, para nada culpa del feminismo, es culpa del machismo. Así es. Pero, ojo, Sí, no, o sea, es real. aunque yo sea feminista, obviamente me eduqué en una estructura 100% machista. Claro que traigo rasgos machistas y que son cosas en las que tienes que trabajar. Yo el término de deconstrucción no lo comparto mucho porque hay un tema en la personalidad individual y la colectiva que nos permite haber una modificación en nuestras conductas y demás. Y a mí me parece que es más reeducarnos y formar nuevas ideas que de construirlas. No necesitas romperlas y echarlas a la basura. Simplemente hay una evolución en lo que tenemos y cómo podemos pensar y actuar, ¿no? Eso sí sería ahí, bueno, que Creo intentamos llevarlo que a la práctica. como decía Chespirito, sin querer queriendo, y para aprovechar este último cuarto de la charla que de verdad nos has compartido
una visión no solo desde el conocimiento, sino desde el testimonio, y que creo que es lo que tendríamos que ir orientando hacia realmente. ¿Qué son estas políticas de género, no? Estas políticas de género, pasar del discurso a más acciones, ¿no? Y que esto retomándolo creo que más bien tú lo acabas de dejar muy claro, ¿no? Posiblemente sí, está dándose un problema con el fenómeno incel, pero no necesariamente es culpa del feminismo, sino eventualmente como a mí me pasó de lo que yo pensaba que me estaba haciendo daño, era más bien estar a través de esas conductas machistas incentivando lo que es precisamente una situación de desigualdad. Y esto porque creo que, pues más bien lo que señalas, ¿no? Con la conciencia que es lo que provoca entre mujeres, pues que se cuiden, que se protejan, porque finalmente, al final de estas situaciones, quienes están llevando gran parte de los golpes y de los puntos eran ustedes. Entonces, eventualmente esto está generando como efecto algo parecido a lo que sucede cuando se cura el cáncer, ¿no? Se empiezan a encapsular estos elementos y que obviamente esto no quiere decir de que, pues está pasando y así se va a hacer, no, tenemos que empezar a tomar allí cambios y en ese sentido, tú precisamente en ese entorno que has visto, pues de que se mantienen estos escenarios de violencia contra la mujer, porque, insisto, no solamente eres testimonio por activismo, sino también por y porque a veces es bien curioso, ¿no? Mucha gente se dedica nada más a dar cursos, etcétera, pero tú tienes una posición bastante completa, ¿no? Desde apoyas en el tema de estrategias y diseño, tanto cursos, pero también has apoyado a muchas mujeres víctimas de violencia. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tendrían que andar dando? Pues precisamente para identificar y actuar tanto en el ámbito social como en el ámbito con nuestros hijos, porque pues entiendo que es una etapa que tú también vives día a día, el hecho de cómo cambiar esa estructura que a veces nosotros venimos perpetuando generación tras generación y reeducarnos. Sí, a mí me parece muy oportuno esta parte. La prevención, en definitiva, es algo a lo que se le debe dar prioridad. Me parece que las etapas oportunas para trabajar en la prevención de estas violencias, pues es en las infancias y en las adolescencias hay que trabajar durísimo, ¿no? Porque es donde actualmente se están visualizando como muchos ejercicios que parecían ser minúsculos de cualquier tipo de violencia, pero no lo son, ¿no? Y además les refuerzan como estas perspectivas de insistir en ese ejercicio y que evidentemente en cierta edad, no, ni siquiera tan adulta, ¿no? Hemos tenido ya como que algunos casos en adolescentes con agresiones muy intensas, ¿no? Y pues bueno, si tú trabajas desde un principio, es pues no llegas a los extremos, ¿no? Entonces, hay dos puntos para la prevención, que una parte en la que puedes trabajar, obviamente, es por ejemplo, a la persona que comúnmente recibe la violencia, para que pueda identificar cuando está recibiendo estos ejercicios, puede identificarlos y pueda, pues, a su vez, actuar, pedir ayuda y apoyarse en quien sea necesario, ¿no? Y la otra perspectiva es pues trabajar en un método de prevención en las personas que son quienes ejercen la violencia, ¿no? Yo siempre he considerado que no se puede trabajar solo desde un lado porque se tiene que crear un equilibrio. No sirve de nada o el avance va a ser muy lento si solamente le enseñas a la persona a decir, estás siendo violentada y tienes que defenderte. No, sí, pero más bien hay que prevenir el ejercicio de la violencia, ¿no? O sea, tienes que brindar un instrumento para la persona que la recibe, pero debes de educar a la persona que le está ejerciendo, ¿no? Entonces, pues en la adolescencia los casos son bastantes ya. Hay una situación o un contexto en nuestros adolescentes que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Y es el tema de que ellos están compartiendo y conviviendo muchísimo a través de plataformas digitales, ¿no? Hoy es un medio de comunicación que en el que transitan mayor parte del tiempo, porque incluso aunque estén en espacios compartidos, pues están compartiendo información y comunicación a través de estas plataformas, ¿no? Entonces es un punto importante en el que debemos de poner
muchísima atención porque la comunicación al final tiene también como objetivo crear una reacción, ¿no? Tú dices algo, pero estás transmitiendo un mensaje y lo va a recibir la persona, pero también va a haber un efecto de reacción, ¿no? Entonces es como esto que decías, estamos friccionándonos. ¿Y qué pasa? Pues que es muy fácil decir en plataformas, en este entorno, cualquier cosa. Porque al final, si tú estás frente a mí en vivo, pues si tú me dices, eres una estúpida o cualquier cosa, pues mi reacción te va a llegar inmediata. Si me haces enojar, mi cachetada te llega en 2 segundos, ¿no? Pero si estás a través de una plataforma, pues es más fácil para cualquier persona decir, te ves terrible, ¿no? Expresiones duras, ¿no? A veces, pinche gorda, tu cara, o sea, insultos hasta burlas, ¿no? Desde lo más sencillo que podemos ver, ¿no? O Que sea, tiene un como que, impacto grandísimo. A lo mejor para uno exacto, les oculta y los empodera, pero el impacto que recibe la persona agredida no es menor al espacio real, sino al contrario, yo creo que podría no, ser hasta peor, porque es un golpe sí, sin cara, ¿no? exacto. Pero además pasa, pues que le dan actualmente mucha importancia, ¿no? Es como la búsqueda de los likes y la búsqueda de fotos que puedas subir a Instagram. ¿Por qué? Pues porque todo esto te va generando una pertenencia a un grupo. Y siempre lo buscamos y es natural, ¿no? En la adolescencia lo buscamos. Y tú eres criticada en una plataforma porque subiste una foto y no te ves lo suficientemente linda y te empiezan a hacer comentarios, pero además de esto se multiplica porque tú recibes 16,000 reacciones de un comentario de alguien que a lo mejor ni conoces, ¿no? Porque además esa es la exposición que tienes. Hoy tú puedes subir en cualquier plataforma, foto o comentario, lo que sea, y cuánto se tarda en llegar al otro lado del mundo. ¿No? Entonces tu amigo que ya tenías agregado del intercambio que hiciste en X lado, se enteró a los 30 minutos de que alguien ya te está diciendo cualquier situación, ¿no? Ya sea de tu aspecto físico o lo que sea, que la intención es como hacerte sentir mal, ¿no? Y ya tiene 50 reacciones y ya se enteró tu amigo del otro lado del mundo. O sea, la velocidad con la que está moviéndose toda esta información y el impacto es impresionante. O sea, la realidad es que es muy fuerte y me parece que eso en el estado emocional de los adolescentes, pues es como que lo que está grabándoles, ¿no? Como que los puede mover muchísimo, porque nosotros, tal vez a nuestros coetáneos ya no nos dice tanto de, no, yo, Tú eres de 40, déjale. perdón, yo sé que es una cabe contarte, tú siempre es ahí tragaños, y eso es por la buena filosofía de vida que tienes. ¿No? Y pero pues a ellos todavía les está importando bastante, ¿no? Y aparte, ojo, aquí todo lo que está en la web ya no se borra. O sea, nosotros no tuvimos la fortuna de hacer tontería y media, No, pero ya no no hay fotos, hay no hay evidencia. fotos. Exactamente, exacto. Entonces esto pues, está padrísimo para nosotros, pero no para nuestros adolescentes que están ahorita, ¿no? Porque ellos ya no se van a deshacer de ese comentario. ¿Cuánto tiempo te va a tardar en quitarle el comentario a una chica que su novio, exnovio, se molestó, terminó con ella? Sí hay mucha violencia en el noviazgo y además lo fue y lo plasmó o fue y compartió imagen, ¿no? Compartió en sus redes, compartió tal, lo que sea, y está exhibida. Ese nivel que tienes de exposición es demasiado significativo y no lo vas a quitar de la web, ¿no? O sea, no es tan fácil. Entonces, pues es un momento en el que hay que poner atención en todo la violencia que se está transmitiendo a través de estas vías y trabajarla, ¿no? Hay que prevenir, hay muchos mecanismos, pero como papás, pues creo que tenemos una gran responsabilidad en supervisión, en educación. Hay por ahí algunos papás que no se han estado incluyendo o en conocer la aplicación que tiene cada plataforma, cada espacio, ¿no? Y creo que es bastante importante educarnos en ese sentido, porque no hay otra manera que para compartir esos espacios de nuestros hijos más que conocerlos y saberlos utilizar, ¿no? Para supervisar. Creo que no podemos dejar de pasar por alto esa parte, ¿no? Sí, pues ya para cerrar, quisiera que además de que nos compartas si hay algún canal por donde te puedan ahí seguir,
Que pasará a lo mejor con una pequeña reflexión de mujer a mujer, ya sea en el contexto pues, de lo que vemos con nuestras adolescencias, como madre, como profesional, pero no como una etiqueta, sino como mujer en sentido amplio. Eh, ¿Cuál, qué aprendizaje llevarnos a lo mejor, qué aprendizaje o qué tarea, que se escucha eso medio feo eso de tarea, de este 8 de marzo, en este mes de marzo que está por terminar? Y que pues tú bien señalaste, no es una fecha, tampoco son meses, yo creo que una campaña permanente, pero antes de ese mensaje yo quisiera destacar, porque sí, sí es importante señalar, no por hacer una autopromoción, pero parte del objetivo de estas charlas digitales, obviamente hay mucha gente muy talentosa, pero también reconozco y agradezco pues gente que ha dedicado como con vocación a crecer y a dedicarse en esos temas y una de esas personas eres tú, Orte. En estas fechas en donde, por ejemplo, Toluca, y eso no nos lo he visto a Toluca, ahorita ya lo veo a nivel nacional, no por la vinculación que me toca ver. Lamentablemente el sector educativo necesita nuevos bríos, ¿no? Necesita nuevos bríos. Antes de hablar del entorno universitario que tiene sus puntos, quiero a lo mejor mantenerme en el tema de educación básica, más allá y no es señalamiento hacia ninguna escuela. Me voy a referir a lo propio, que me tocó un escenario en donde pues las escuelas no tienen protocolos de respuesta, ellos prefieren hacer controles de daños y en eso pues terminan afectados muchos alumnos y que precisamente lo que acabas de señalar de las plataformas de redes sociales, que eso lo genero mucho en mis conferencias y en todo lo que realizo desde políticas públicas, investigaciones hasta casos concretos, que la tecnología pues es simplemente un espejo, es una herramienta pero es una herramienta muy poderosa que no está, perdón que diga, corrompiendo o pervirtiendo a los menores. El problema está de fondo. Y algo que quiero destacar es que precisamente para atender ese problema se requieren que personas como, ahora sí que las escuelas, que los entornos, que las empresas, pues empiecen a voltear a personas como tú, Orten, personas que precisamente traen un contexto amplio en el marco del fenómeno, porque aquí también nadie tiene la verdad, pero en la medida que logramos apoyarnos de personas que viven en el fenómeno y que tienen ideas distintas, creo que va a ser eso clave para cambiar que esta realidad del 8M, que no se busca que sea una campaña, no, sino al contrario, se busca que se instrumentalice en generar desigualdad sustantiva, ¿no? Y que en ese sentido logremos pasar del discurso a la realidad de una sociedad en donde precisamente cuando atendamos estos elementos de conocernos, de construirnos y reeducarnos como géneros, como especie, que más allá de la visión androcentrista, ya ahorita estamos viendo de que si las plantas tienen conciencia, los animales, la inteligencia artificial, y nosotros mismos no hemos terminado de definir lo que queremos como seres humanos. ¿Cuál sería ese mensaje final que nos compartirías? Y pues en ese sentido, si hay alguna forma de que pues te contacten precisamente pues para conocer un poquito más del tema y pues, ¿por qué no? Que puedas tú colaborar en la medida de tu agenda con eso, a pesar de que sabemos que efectivamente por ser mujer y en principio tienes una agenda muy complicada. Pues mira, lo que te puedo decir es que en definitiva no podemos negarnos al uso de la tecnología. Al contrario, debemos de motivarnos a utilizarla, a saber utilizarla, enseñar a nuestros pequeños y pequeñas a utilizarla también. Es una herramienta que va a ser muy buena siempre y cuando la encaminemos a lo que realmente puede aportarnos, ¿no? En definitiva, quitarles los accesos y eso no va a ayudar. Tenemos que educarnos a saber estar en ella, tener presencia digital, a tener un cuidado sobre el uso de nuestra información, sobre todo lo que compartimos en redes, tener muy claro qué significa y cuáles son las consecuencias de todo lo que se comparte, nuestra información y todo esto. Y pues bueno, esto va disminuyendo los riesgos de que seamos víctimas de cualquier situación, ¿no? Tanto de agresiones como de temas incluso de la protección de nuestra identidad y pues bueno, ¿no? Vamos para allá, no hay manera de que se pueda ir contra esa corriente porque es un hecho que estamos
llamas del otro lado. Entonces es más que necesario el educarnos, el cultivarnos en este sentido. Y por supuesto, estos espacios, igual que el feminismo, no tiene la culpa de todo lo que pasa. La tecnología no tiene la responsabilidad, lo de las plataformas no son la causante real de toda esta ola de agresiones que se sufren, ¿no? Es más bien el espacio en el que se está expresando una realidad que estamos viviendo siempre, que hemos vivido siempre, ¿no? De nuestra cultura y demás, ¿no? Entonces, pues estos espacios nos están denotando un rubro que tiene pues es un, ¿no? Nos está mostrando de nuevo que hay algo ahí que nos está, que se necesita trabajar, ¿no? Porque nos afecta como sociedad, no solo las mujeres, nos afecta a hombres y mujeres, y que es necesario voltear y ver, observar, analizar y atender, ¿no? Y pues bueno, sensibilizarnos, seguirnos sensibilizando. Hay mucho trabajo que se hizo no sé, desde hace como 10 años, más o menos, que no se tienen muy claros, y pues bueno, se ayuda a todo. Pues muchísimas gracias, Orte. Ahorita te hice así porque como que se muteó tu sonido, El micrófono, el micrófono, pues de verdad espero que no sea la primera ni la única y que logremos ahí armar eso, pero pues por encima de estos espacios de coincidencia, yo sí sé que toda esa labor que ha sido pues de vida, ahorita leí tu semblanza, pero pues esto es algo que tú traes de esencia y pues al contrario, que esto siga expandiéndose, que sigas apoyando a muchas personas, porque en la medida que esta conciencia se desarrolla, como tú bien señalaste, no es un tema de género, es por una sociedad y una humanidad mejor. Orte, muchísimas gracias. Entonces, cualquier gracias a ti. situación ahí de referencia ante la falta de medios, cualquier Te referencia. paso mi Instagram, ¿La mandé? te paso la liga. Ok, ahí la ponemos y para que estén ahí atentos en los comentarios del video, que no nada más va a estar en Facebook, sino también en YouTube. Muchísimas gracias, Orte. Que tengas un excelente viernes, un excelente cierre de mes y que en este sentido, pues que también las cosas sigan fluyendo para que puedas, no quiero escuchar impropio, pero pues que en ese sentido vayas contribuyendo a una causa que es muy necesaria para ir rompiendo, pues, pues dinamitar cualquier techo de cristal, ¿no? Que eso sí parece imposible en estas épocas, pero creo que estamos en estos tiempos y estamos trabajando para ello. Claro, nos estamos viendo, que tengas excelente fin. Gracias. Bye. Bye.